Esta historia que les cuento transcurre en Jove, en Gijón, allá por el año 1480. Y tiene tanto de verdad como probablemente de mentira. Porque la historia, queridos oyentes, no solamente se compone de verdades. Sería imposible poder estudiar una ciencia humana amparados solo en las certezas, con todo lo que los seres humanos tendemos a mentir, hoy y ayer, en el siglo XXI y en el XV también. Y esta circunstancia es la que habremos de tener en cuenta a lo largo de toda esta narración. Pero vamos a ver, ¿por qué iban a mentir las buenas gentes de Jove, cristianos viejos y piadosos de Dios, a la hora de denunciar a su convecina Teresa Prieto, de lo que sabemos poco más que su procedencia y las acusaciones que sobre ella se hicieron apenas un par de años más tarde de que se implantase en el Reino de Castilla el Tribunal de la Inquisición? ¿Por qué mentirían? Y ojo que estas acusaciones no eran tampoco moco de pavo, no se vayan a creer. Porque los vecinos de Jove aseguraron entonces, en 1480, que la buena Teresa era una estriga, un ser demoníaco, que se transformaba de mujer a mosquito a cada noche para penetrar en las casas y aguijonear la piel de los niños, extraerles así la sangre y echar a volar, invadiendo el pueblo de un zumbido con sonido a muerte, después de haberlos dejado secos y muertos en la cama. Aquello que contaban los vecinos de Jove era tan terrible que el Tribunal de la Inquisición aceptó la denuncia sin más y la condenaron a Teresa Prieto y la hicieron presa, por esta y por causas aún más grotescas contra la Iglesia. Porque dice el documento aún hoy conservado sobre el caso de Teresa Prieto que había usado del oficio de bruja o estriga andando de noche por las casas ajenas para entrar en ellas haciendo mucho daño a los fieles cristianos, chupándoles la sangre, mayormente a las criaturas y otras cosas muy feas contra la Santa Madre Iglesia, lo cual cometiera en la aldea de Xove y otros muchos lugares del concejo y fuera de él, incurriendo en grandes penas, por lo que el teniente corregidor pidió le mandasen condenar, siendo presa por su mandato. A Teresa Prieto la Inquisición la introdujo en cárceles secretas y se la torturó, y nada dijo ni reconoció de aquella terrible acusación. Pero aún así se dictó sentencia, y la condena fue terrible. Habría de morir la estriga, dijo el tribunal, colgada, y deshacerse su cuerpo en cenizas después, para que no quedara rastro del cuerpo que tantos y tan terribles males ejecutara. Que la lleven caballera en asno, atados los pies y manos con una soga de esparto a la garganta, hasta la forca de piedra de la plaza del lugar donde habite, con pregón público, y que allí cuelguen, y que así permanezca colgada hasta que se le salga el espíritu vital y se le aparte el ánima de las carnes, y que tras espiar se queme su carne hasta hacer de ellas cenizas, puesto que con artes de encantamiento puede dicha Teresa volver a su cuerpo en figura del diablo. Estamos en el primer periodo de la Inquisición en el Reino de Castilla, el más cruel, aquel en el que no se escapaba ni un solo caso y donde no escaseaban las condenas a muerte. Un tribunal joven y decidido a implantar la fe de la Iglesia allá donde fuera menester y con los métodos que fueran precisos. Teresa Prieto no tenía escapatoria y como no tenía tampoco nada que perder, decidió desaparecer. Desaparecer por completo. Desaparecer sin rastro, desaparecer del mapa y durante 20 años. Hasta el otoño del año 1500. Y entonces todo cambió. Teresa Prieto se presentó ante las autoridades después de haber huido y permanecer escondida durante 2 décadas, acusándolas de que durante todo el proceso de su encarcelamiento jamás se le había informado ni de los cargos ni de nada, que se la había condenado a muerte sin tener en cuenta prueba alguna, ni declaraciones más allá de la delación de los vecinos, y que por todo ello se le había también privado de sus bienes, que no lo dice, pero sí parece sugerir
porque eran muchos y muy buenos. Que se anule la sentencia de muerte y se repongan los bienes que le fueron incautados a doña Teresa, vecina de Xove, en las Asturias. Y aquí termina la historia de Teresa Prieto. Una imperiosa mentira, si creemos en las deliberaciones finales de un tribunal que raras veces solía dar vuelta atrás en sus decisiones, sobremanera si eran tan tajantes como la que a ella, a Teresa, se le había aplicado. ¿Por qué se absolvió tanto tiempo después a Teresa Prieto? ¿A dónde fue a parar aquellas 2 largas décadas huida de la justicia? ¿O qué fue de la supuesta estriga gijonesa después? Permanece, y permanecerá, probablemente, por los siglos de los siglos, en el misterio. Así también, si fue la envidia la que obró la gestación de aquellas acusaciones, u otras causas tan poco acordes a la fe católica como aquellos males de los que se acusó a Teresa Prieto, también eso permanecerá en el misterio. Aunque quien quiera entender puede hacerlo, porque esta historia ocurrió hace ya bastantes más de 500 años, pero tampoco, creo yo, hemos cambiado tanto en medio milenio.